Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Como siempre, nosotros buscando las ideas, nosotros siempre detrás de las grandes ideas, que son las que mueven las cosas. Y en ese sentido, pues hoy traemos una persona importante, muy relacionado con Confidencia en el Camarote, que es don Manuel Zapata, que es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Él ha estado 25 años investigando en Alemania y después tiene máster en varias especialidades médicas y también es máster en estados alterados de conciencia, regresiones hipnóticas, experto en constelaciones familiares, hablaremos luego de esto, y gran conocedor de los comportamientos humanos, que es una conclusión a la que yo he llegado después de haber hecho varios programas con él. Esa experiencia me lleva también a decir que Manolo Zapata es un gran filósofo, no podría ser de otra manera. Es un hombre que lo ha demostrado, que yo creo que demuestra con ello que es muy difícil no ser un gran filósofo y está metido en los temas que él maneja, como son todos los temas de la salud, todos los temas relacionados con el alma, con el espíritu. Él habla siempre de una trilogía en la que cuando perdemos el equilibrio podemos caer perfectamente en enfermedad. Y estas son de las cosas que vamos a hablar, porque nuestro amigo Manolo Zapata, después de haber estado en varias ocasiones con nosotros, siempre dice lo mismo: siempre estamos evolucionando, siempre estamos aprendiendo y siempre tenemos nuevas cosas. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo el doctor don Manuel Zapata. Hola, Manolo. Encantado, buenas tardes. Encantado de que estés aquí, ¿eh? Igualmente. Estaba yo hoy recordando, Manolo, algunos programas que hemos hecho contigo fantásticos, ¿eh? He publicado últimamente, he recogido un programa que hicimos hace 7 años, que estaba relacionada con las constelaciones, con la reencarnación. Sí. Hay un pedazo de programa, ¿eh? El estilo que tiene ese programa y las cosas que a ti se te ocurren en ese programa, ¿eh? Con una gran profusión de datos, de libros, de nombres, de tal y de tal. Fantástico. Y no sé si te acordarás de un programa que hicimos con Emilio Carrillo. El de la ETA. El de la tregua. Fue genial. Hicimos dos. Hicimos uno cuando hizo la ETA la tregua y otro cuando rompió la tregua. Sí. Pero yo no he visto todavía que hayan llegado las altas jerarquías de la política y tal a las conclusiones que nosotros llegamos ahí en ese programa. Genial. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, desearles que tengan un buen programa, como es lógico. Vamos a saludar también los que no están entre el público, porque les gusta mejor estar con los técnicos, estar de observadores, ¿eh? Pero desearle también que tengan un buen programa. Bueno, Manolo, qué bien, ¿no? Hace años, cuando nosotros empezamos contigo estos programas, fue en el 2006 o por ahí, que empezamos ya a hablar de constelaciones familiares y empezamos a hablar de esa medicina, no sé si bien o mal llamada, medicina del alma. Pero eso lo único que quiere decir es que hay una alternativa que no se tiene nunca en cuenta y que está más allá de lo físico, ¿no? Bueno, de eso mismo podemos hablar, ¿no? Bueno, podemos hablar perfectamente, sí. A mí en tu programa siempre me pasa igual. Cuando yo salgo del programa digo, yo he dicho algo. Y después cuando veo el programa digo, hay que ver la cantidad de temas que abordamos. Yo no tengo ni idea de lo que digo aquí. Lo que sí que he venido hoy es con el propósito. Yo sé que tú abordas temas de alta espiritualidad y de gran trascendencia, y vamos a poner los dos piececitos en la tierra y vamos a movernos a un nivel que a todo el mundo le preocupa mucho, al que le tenemos mucho miedo, y es el tema de la salud, el tema de enfermar. Yo creo que si tú haces una encuesta en la población y le dices, ¿tú qué prefieres, ser rico o
o estar sano. Todo el mundo te va a decir que prefiere estar sano a ser rico. Nadie va a vender su salud. Por consiguiente, es un tema que nos ocupa mucho. Y yo quiero que hoy abordemos este tema de una forma un poco diferente a como estamos acostumbrados o a como la medicina lo aborda. Muy bien, muy bien. Porque si definimos el concepto de enfermedad, que es lo que primero que yo quisiera hacer, ¿cómo podemos definir la enfermedad? Y la pregunta que nos hacíamos hablando hace un rato es, vamos a suponer que yo desde hace 10 años tengo un cáncer de colon. Yo no tengo ni idea de que tengo un cáncer de colon. Yo me encuentro estupendamente. Yo no tengo ningún síntoma en absoluto. ¿Estoy enfermo o no estoy enfermo? Qué gran pregunta. Y por eso yo he llegado a definir la enfermedad como un estado desviado de la salud, una afección con síntomas. Porque si yo no tengo síntomas, no tengo conciencia de enfermedad. Yo no soy consciente de que estoy enfermo. Y muchas veces, como yo digo, tengo la mala suerte de que se me descubra, entre comillas, esa enfermedad. Porque estoy rompiendo un equilibrio en el que yo estaba. Exactamente. ¿No? Pero eso es muy importante, ¿eh, Manolo? Yo creo que sí. La conclusión a la que yo he llegado es que muchas veces tienes la mala suerte de que en un chequeo médico te descubran una enfermedad determinada. La de la mamografía, por ejemplo. Sí. Cuando a lo mejor podría... Por ejemplo, yo hace un año, ¿te acuerdas? En el último programa que grabamos, yo venía recién operado de una oclusión intestinal, y en esa oclusión intestinal no había nada, simplemente había un pólipo ahí dentro con el que yo había vivido seguro toda mi vida, hasta que se produjo la oclusión intestinal. Y fue un hallazgo, sin importancia, ¿no? Después me dijeron, pues a lo mejor tienes que darte unas sesiones de quimioterapia. Yo digo, tú, yo no. Y estoy perfectamente. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos aparece un síntoma? Yo creo que esto es muy importante, tomar conciencia de ello. Ahora mismo a mí me da un dolor de estómago, o me da un dolor de cabeza, o el corazón empieza a palpitar. Inmediatamente vamos al médico y le digo, ponemos nuestra salud en manos de otra persona. Entonces el médico va a dar una serie de pasos para descubrir qué es lo que me pasa a mí, y me va a mandar un tratamiento. Pero ya he cometido un error desde el principio, porque no me he hecho la pregunta clave antes de ir al médico. ¿Qué me está diciendo a mí este síntoma? ¿Qué mensaje estoy yo recibiendo a través de este síntoma? ¿Y qué es lo que posiblemente yo tengo que entender para salir de esta situación? Y ahora después me voy al médico y le digo, bueno, ¿qué puedo yo hacer para quitarme esto de en medio? Porque si no lo entiendo, si no me hago esa pregunta, eso se va a repetir, casi con toda seguridad. Y esa es la conclusión a la que yo he llegado en mi enfoque de la enfermedad desde los diferentes ángulos que tengo la suerte de poder ver, ¿no? Porque yo comencé con la enfermedad, yo he trabajado toda mi vida como médico, y después me pasé a ver la enfermedad como mensajes del espíritu, como mensajes del alma, y hoy he llegado a la conclusión de que la enfermedad puede ser un mensaje del cuerpo al espíritu, o puede ser un mensaje del espíritu al cuerpo. O sea que todo es posible. O incluso, y esto va a parecer muy herético y muy blasfemo lo que yo digo, puede ser que yo antes de nacer eligiera vivir la experiencia de tener esa enfermedad. Y esa no me la va a curar nadie, porque es un destino que yo libremente elegí antes de nacer. Y es algo que es muy duro y muy difícil de entender, que yo, por ejemplo, antes de nacer me pregunte, oye, yo quiero saber lo que se experimenta en una vida teniendo tal enfermedad. Entonces esa enfermedad me va a aparecer irremisiblemente porque es el plan de mi vida, pertenece al plan de mi vida. Y si yo sé entender esa enfermedad, voy a estar muy en sintonía con ella y posiblemente me voy a despedir de esta vida con esa enfermedad, pero en paz, porque era el destino que yo libremente elegí. Si eso no es así, o sea, que yo creo que serán pocos los casos, no me habléis de porcentajes porque no puedo saber qué porcentaje hay de destino libremente elegido. Sí os puedo decir que yo tengo la sospecha de un destino libremente elegido cuando veo una persona que está totalmente en paz y en sintonía con su enfermedad, que la vive como algo muy natural, que sabe que se va a morir y que dice, pues a mí me queda poco tiempo, pero el tiempo que me quede lo voy a aprovechar a tope.
Entonces yo tengo la sospecha de que eso puede ser un destino libremente elegido. Sí, puede ser. Si prescindimos del destino libremente elegido, entonces yo creo que la enfermedad hay que verla, primero, como un mensaje de que yo tengo que cambiar algo en mi vida, ¿no? O como un mensaje de que en mi sistema familiar, y ya hablamos de, como he hablado antes, de las constelaciones familiares, hay algo en desorden. Yo no estoy en orden con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, o un antepasado mío, generaciones antes, hubo ahí un desorden, una muerte trágica, una expulsión del sistema familiar por avergonzarse de esa persona, porque cometió un delito, o porque una chica que se quedó embarazada y la expulsaron de casa, el padre le dijo, tú ya no eres mi hija, y generaciones más adelante se va a repetir el tema, y van a aparecer enfermedades en ese sistema familiar como implicación en destinos de mis antepasados, que es lo que vemos en las constelaciones familiares. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando tomamos conciencia de que algo no funciona? Puede ser algo tan nimio como un catarro. ¿Cómo le dice el pueblo al catarro? Un enfriamiento. Donde yo he congelado mis sentimientos, donde yo no quiero enfrentarme a determinados sentimientos porque son dolorosos, donde se me ha enfriado mi relación con alguien, entonces me vuelvo receptivo para tener un enfriamiento, un catarro. Si yo tengo un problema de garganta, tendría que preguntarme, ¿qué es lo que yo no trago en mi vida? Y eso lo decía la gente, ¿qué es lo que no traga? Es que no lo trago. O lo que no debo hablar, ¿no? O lo que no debo hablar. O qué es lo que no me atrevo a decir, ¿no? Si yo tengo un problema de estómago, ¿qué es lo que me he tragado, pero no quiero digerir? ¿No? Y así sucesivamente, serían preguntas que tendríamos que hacernos en cualquier momento en el que tomamos conciencia de que hay algo que no funciona, algo que se está desviando del estado de salud. Los griegos lo definían perfectamente, y los griegos lo heredaron de civilizaciones mucho más antiguas que los de los griegos. Los griegos decían, mens sana in corpore sano. ¿Qué quiere decir? Una mente sana solo puede estar en un cuerpo sano, y un cuerpo sano solo puede estar con una mente sana. Quiere decir que si yo, muchísimas enfermedades, por graves que sean, si no han producido un daño físico irreparable, tendrían solución si entendiéramos qué significa esa enfermedad. Y cuando hablo de esto, no hablo solamente de enfermedades, hablo de accidentes, hablo de fracturas. Si yo me parto una pierna, a lo mejor es porque iba tan acelerado por la vida y no me daba cuenta que esa fractura me da la oportunidad de reposar unas semanas y recapacitar si no debo cambiar algo. Si a mí me da un infarto de miocardio, tengo que pensar, no estoy haciendo demasiado, estoy sometido a demasiado estrés en mi profesión, ¿no tendría yo que disminuir mi actividad y paralizarme y tranquilizarme un poquito? Y si nos hiciéramos estas preguntas, asumiríamos la responsabilidad por nuestra enfermedad, por lo que nos pasa, y no la pondríamos en manos de una tercera persona. Y de un sistema que hay detrás de la persona. Y del sistema que hay detrás de la persona. Porque el gran fallo está en que vamos, doctor, cúreme usted. Quíteme usted esta enfermedad de en medio. Que tengo un problema psíquico, voy al psicólogo, oiga, mire que yo tengo una depresión, quítemela usted de en medio. O voy al psiquiatra y me da antidepresivos. Que tengo problemas con mi pareja, pues me voy a un terapeuta de pareja y no me pregunto si a lo mejor la relación con mi padre o con mi madre está en orden, y como no está en orden yo no puedo tener una buena relación de pareja. Quiero decir que cualquier desviación de la salud, lo mismo si empieza en el cuerpo, que si empieza en el alma, que si empieza en el espíritu, afecta a los tres, porque estamos indisolublemente unidos en esa tridimensionalidad nuestra. Sí, pero para llegar a esa comprensión, Manolo, sí. Eso es el ser humano tiene que entrar en un proceso de evolución, porque él puede entender que como he dejado la ventana abierta, me he resfriado, mañana voy al médico que me lo quite. Eso puede ser la conclusión sencilla de la gente. Ahora que me acuerdo, tenemos que parar el programa un momento. Vale, muy bien. Pero volvemos enseguida. Muy bien. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote,
Y lógicamente recordarle que estamos con nuestro querido amigo el doctor don Manuel Zapata y estamos tratando temas importantes que están relacionados con las personas, con la salud, con el cuerpo, con el espíritu, con el alma, y estamos relacionados con todo lo que pueda afectar al ser humano. Y de ahí seguro que vienen las enfermedades y vienen de los desajustes, vienen las enfermedades y tal. Manolo, ¿cómo podríamos explicar nosotros esa trilogía que tú planteas? Que la enfermedad tal vez no sea solamente un problema físico, es que puede tener un antecedente espiritual, un antecedente de alma. Esas dos cosas que la gente siempre dice lo mismo, sí, el cuerpo, el alma es igual que el espíritu y el no sé qué es igual que esto que lo otro. Explicar un poquito eso. Sí. Os voy a hablar de la conclusión a la que yo he llegado, pues, de mi concepto de cuerpo, alma y espíritu. Yo me baso en una afirmación universal. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y ahora yo invierto el término. Todo lo que nosotros creamos, lo creamos a nuestra imagen y semejanza. Está clarísimo. Entonces, cuando yo construyo un ordenador, ¿qué hago con ese ordenador? Me busco un cuerpo físico del ordenador. Le meto una energía, un programa, una software, que le llamamos, que hace que ese ordenador funcione. Le damos vida al ordenador. El ordenador está muerto. Esa carcasa está muerta. Si yo la enciendo y no le meto un programa, un sistema operativo y un programa dentro, está muerto. El ordenador vive con el programa que yo le meto. Pero para que ese programa pueda funcionar, necesito un procesador entre medias. Eso somos cuerpo, alma y espíritu. Mi cuerpo es la carcasa del ordenador, por hacer una comparación. El espíritu es el programa que yo meto en ese ordenador. Mi espíritu viene a hacer funcionar mi cuerpo. Y ahora yo necesito un procesador, un medio de comunicación, porque el espíritu no habla el idioma del cuerpo y el cuerpo no habla el idioma del espíritu. Y el espíritu nos manda mensajes a través del alma. Quiero decir con esto que, según mi concepto, el alma está a caballo entre cuerpo y espíritu. Unas veces se alía un poquito más con el cuerpo y olvida el espíritu, y otras veces se alía con el espíritu y le manda mensajes mucho más intensos al cuerpo. Y ese es el concepto de cuerpo, alma y espíritu. Y yo creo que cualquier enfermedad, cualquier desvío de la salud que nosotros tenemos, se manifiesta a esos tres niveles. Y hay unos que son los dominantes. Por ejemplo, cuando yo digo destino libremente elegido por el espíritu, eso ha sido una decisión del espíritu. Que después naturalmente nosotros no lo sabemos, porque cuando nacemos nos olvidamos de todo lo que nos habíamos propuesto en esta vida, nos ponemos esa dificultad en el camino de la vida, porque si supiéramos lo que nos habíamos propuesto no tendría mérito ninguno esa evolución y ese crecimiento a través de la vida. El espíritu, para mí, está totalmente carente de emociones y de sentimientos. El espíritu tiene un plan universal, corresponde a un plan universal, o responde a ello, y solo conoce una cosa: el amor incondicional a todo lo que es tal y como es. El alma, en cambio, sí tiene sentimientos y emociones. Quiere decir que sentimientos y emociones que vienen del alma, cuando están en desorden, se nos manifiestan a través de enfermedades en el cuerpo. Y los mensajes del espíritu, a través del alma y al cuerpo, son implicaciones en destinos de mis antepasados sobre los que yo quiero llamar la atención. Quiero decir, yo he venido a esta vida a llamar la atención sobre un tío mío que murió a los 33 años, muy desgraciado, y que causó la desgracia de la familia con su muerte. O un familiar mío que se suicidó y ese suicidio se ocultó. De esto no se hablaba, nadie quería hablar de eso. Por Dios, qué vergüenza tener un suicida en la familia. Entonces, habrá siempre. ¿Y por qué? Porque lo mismo que tenemos una conciencia individual, y estamos hablando ahora de constelaciones familiares, todos tenemos una conciencia individual. Mi conciencia como individuo me da la ética de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, hasta dónde puedo llegar sin sobrepasar los límites de hacerle daño a otra persona. Esa es mi conciencia individual. Y los sistemas familiares, y todos tenemos un sistema familiar, porque todos pertenecemos indisolublemente desde que nacemos a un sistema familiar,
tienen un orden, o sea, solamente pueden funcionar dentro de un determinado orden. Y cuando se producen desórdenes, el sistema familiar llama al orden, y llama a través de lo que nosotros llamamos la conciencia colectiva del sistema familiar. Los sistemas familiares tienen una conciencia colectiva. Y cuando se ha producido un desorden, a lo mejor 4 generaciones antes, y ahora os puedo poner un par de ejemplos, el sistema familiar va a pedir voluntarios, espíritus voluntarios, que se encarnen en una generación o en varias generaciones siguientes para llamar la atención sobre ese desorden, hasta que alguien tome conciencia del desorden y ponga en orden lo que estaba en desorden. Te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. En España, ahora mismo, vamos a centrarnos en España. En España tuvimos nuestra guerra civil. En nuestra guerra civil, la memoria histórica no está superada. Sigue habiendo 2 bandos. Sigue habiendo una irreconciliación entre perpetradores y víctimas. Las víctimas del franquismo dicen que los rojos eran muy malos, y las víctimas al revés, y las víctimas de los rojos, entre comillas, pues bueno, son también lo mismo, ¿no? Y están todos en el cielo. Bueno, exactamente, naturalmente que sí. Ellos ya han llevado todos al cielo. Pero a nivel material, a través de generaciones, no nos hemos reconciliado con eso. No ha habido reconciliación. ¿Cuál es la consecuencia? Y lo estamos viendo, y te lo puedo garantizar que es así. Tenemos ahora mismo el mayor porcentaje de esquizofrénicos en España, porcentualmente hablando, con respecto a otros países. Alemania, por ejemplo, que vivió lo mismo. Hay muchos más esquizofrénicos en España que en Alemania. ¿Por qué? Porque el esquizofrénico, y esto es uno de los trabajos que yo ya tengo determinada experiencia, y Bert Hellinger también, porque he constelado muchas familias de esquizofrénicos, siempre llegas a un asesinato en generaciones anteriores. Un asesinato no resuelto, donde no ha habido reconciliación entre perpetrador y víctima. Y el esquizofrénico representa a esas 2 personas, por eso tiene 2 personalidades que luchan dentro de sí. Una le dice tienes que matar, la otra le dice tienes que suicidarte, yo no me quiero suicidar, y está en esa continua lucha. Y yo te digo que yo he trabajado con muchas familias de esquizofrénicos, y cuando he conseguido en ese trabajo de constelación familiar esa reconciliación entre perpetrador y víctima, el esquizofrénico se ha calmado. Sigue tomando su medicación, porque yo no le aconsejaría a ningún esquizofrénico que dejara de tomar la medicación, pero incluso los psiquiatras dicen, pues mira, lleva ya 1 año sin crisis, vamos a ir disminuyendo la dosis, y siguen con una personalidad totalmente cambiada, están en paz. Esas 2 personas contradictorias dentro de él han entrado en paz. Sí. En una ocasión, Manolo, llegamos a la conclusión con un programa que tú explicaste lo de las constelaciones muy bien, que una constelación familiar se puede hacer sobre una persona, se puede hacer sobre un colectivo, sobre el Estado. O sobre el Estado, claro. Si hiciéramos una constelación sobre el Estado en este momento, descubriríamos que lo que tú has dicho es una verdad para ponerlo en un templo. Sí. Porque no existen 2 bandos. Claro, todavía. Claro. Siguen existiendo. No hay reconciliación. Sí, no la ha habido. Y no la ha habido porque no somos capaces de bucear en nuestra memoria histórica. Porque en la transición se dijo, vamos a olvidar eso. Y tú no puedes olvidar. Eso es falso. Es falso. Dice, hay un proverbio chino que dice, el idiota, espérate un momento, el necio ni perdona ni olvida. El idiota perdona y olvida. Y el sabio perdona pero no olvida. Y en lo que nos hace falta es no olvidar lo que pasó, pero perdonarnos y reconciliarnos, que es lo que han hecho los alemanes. Sí. Los alemanes tienen todos los años, precisamente ahora hay una película que aconsejo a cualquiera que la vea, que es La ladrona de libros. Es una película preciosa. La noche de los cristales rotos y de las quemas de libros se conmemora todos los años en Alemania. El pueblo alemán sale en masa a la calle, todos con una vela, diciendo esto no puede volver a ocurrir, pero no podemos olvidarlo. ¿Qué ocurrió? Claro. Los campos de concentración y los hornos crematorios son museos donde los niños de las escuelas van a visitarlos para que no vuelva a ocurrir la barbarie. Les enseñan, tu abuelito hicieron esto, mira lo que hacían con los judíos, ¿no? Y eso no va a volver a ocurrir porque han perdonado pero no han olvidado. Y es lo que nos falta aquí.
Y cuando alguien intenta aclarar esto, pues lo destituyen, lo mandan fuera de España, lo castigan. Una persona extraña, como Eso todo lo que estamos viendo sí. en este momento, la memoria histórica, pues Sí. son una gente extraña, ¿verdad? Sí, sí. Y no saben, hay cosas, Manolo, que deberían... Yo en un programa de esto le planteé a una persona muy notable lo que te voy a decir ahora mismo y casi empezó a reírse de mí, ¿no? Esas personas que están ahí enterradas en las cunetas, a lo mejor no se han enterado que se han muerto y están perturbando donde quiera que estén. Porque la misa de los difuntos, que es una, pudiéramos decir que es algo que viene de más allá del cristianismo, es para que el difunto se entere que se ha muerto. Exacto. Y vaya buscando su camino. Sí. Y eso es muy interesante. Y esos que están, miles y miles que están en las cunetas enterrados, hay que sacarlo de ahí y enterrarlo, como diría mi abuela, como Dios manda. Has tocado un tema que me parece muy interesante, el hecho de los que no han registrado que están muertos. Porque esto ocurrió mucho, se han hecho muchísimos trabajos. Tú sabes que la perversión del sistema nazi fue tal, tenían un equipo de esotérico, de asesoramiento total. Entonces les dijeron, hay un gas que podéis emplear que impide que el espíritu se separe del cuerpo. Y después quemamos el cuerpo y ese espíritu pierde la referencia. Y el gas que se empleó es ese. Y cuando se han hecho rituales de canalización y de mediums y de trabajos mediales en los campos de concentración, dice la medium decía, no puedo, me estalla la cabeza de los gritos de todos que están aquí, pero ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Que estamos aquí todavía. ¿Que no se han enterado? Y se les ha indoctrinado y se ha ido calmando eso poco a poco. Porque efectivamente estos que cogían y los fusilaban, y algunos los fusilaban por delante y tomaban conciencia de que los iban a fusilar y posiblemente saben, pero otros los cogían de golpe y ni se enteraban siquiera de lo que les iba a pasar. Y ahí tiene que haber mucha desorientación y sería muy interesante coger y identificar los cuerpos, poder enterrarlos y para la familia para que haya paz. Ahí. Yo creo que has abordado un tema que es muy interesante. Es que eso está ahí. Si hiciéramos esa constelación sobre el Estado, seguramente que aparecerían esos datos. Aparecerían esos datos. Tiene que haber una reconciliación nacional. Es que lo de aquí de España ha sido una cosa muy gorda. Pero reconciliación nacional significaría reconocer los dos bandos, el daño que hayan podido hacer, llorarlo juntos y decir, somos hermanos y esto no puede volver a pasar. Sí, señor. ¿No? Ese sería el tema. Así tiene que ser. Hay que ver, Manolo, sin haber tomado nota de nada, a las conclusiones que llegamos. Fluye, como se dice, ¿no? Es que tú eres una persona propicia para todas esas cosas. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a hacer una cosa importante. Te lo voy a explicar. Ahora vamos a parar el programa. Pero inmediatamente intervienen nuestros colaboradores y nuestras colaboradoras que están ahí para hacerte preguntas. O sea, que paramos, pero volvemos enseguida. Muy bien. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo, el doctor don Manuel Zapata. ¿Y qué tal, Manolo? Muy bien, ¿Cómo llevas tú el tema del programa? Como siempre, muy contento, muy a gusto y muy feliz. Que contigo y con vosotros, sí. Teníamos a lo mejor que haber explicado un poco más en el tema de las constelaciones familiares. El que ahí se produce un acontecimiento, se produce un fenómeno y que no se puede descubrir. Que es las personas que se deciden que son el padre, la madre, mi hermano, no sé qué, todos los que han entrado en el conflicto son el padre, la hermana. Eso habría que explicarlo, porque a lo mejor lo que yo he dicho de hacer una constelación del Estado no se podría entender, parece como si estuviera hablando en inglés. Pero la constelación familiar, ahí hay un fenómeno que es extraordinario, que yo lo he comprobado. Que a mí me han dicho que yo era el padre, esta gente se van a equivocar todos, porque como yo no siento nada, es que el padre no sentía nada. Y me harté de llorar, porque cuando yo descubro que yo era el padre, me harté de llorar allí en la constelación. Pero en fin, Manolo. Lo explico un poquito, si quieres.
Pero bueno, si tenemos un poquito de tiempo después, porque ahora vienen las preguntas. Vale. Y eso es importante. Bueno, primero tiene la pregunta nuestra. Si no hacemos otro programa. Si no hacemos otro programa. Sería interesante. Sí. Se nos va a quedar corto. Amigo Jesús. Sí, ya que hemos hablado de las enfermedades, la medicina tradicional llama enfermedades congénitas, pero yo conozco familias que se repite la enfermedad de generación en generación, las mismas personas, y pienso que está más relacionado con lo que tú hablas del alma. De hecho, no sé si tiene alguna relación también el libro de Mis antepasados me duelen. Mucho, exacto. Efectivamente, yo en mi especialidad una de mis especialidades en la medicina fue la genética. Y yo con la genética del cuerpo pues viví una serie de enfermedades. Después, cuando llegué a las constelaciones familiares, empecé a trabajar con las constelaciones del alma y las constelaciones del espíritu, me di cuenta de que la genética del alma y la genética del cuerpo van mano a mano. Yo no sé dónde pueda estar el origen de una enfermedad genética, cuándo apareció la mutación y qué es lo que quiso decir esa mutación. Pero sí sé que mientras no lo descubramos, va a seguir habiendo en generaciones siguientes esa enfermedad hereditaria. Y posiblemente, si llegáramos, que esto es muy difícil y ya comprenderás que no es tan sencillo, si llegáramos a descubrir cuál fue el primum movere de esa mutación que llevó a esta enfermedad genética hereditaria, posiblemente incluso la mutación llegaría a desaparecer o no aparecería más en generaciones siguientes, no se manifestaría más la enfermedad en generaciones siguientes. Yo tuve la ocasión de vivir un caso allí en Alemania, donde lo trabajé primero cuando era perito reconocido por el Ministerio de Justicia en temas forenses, allí en Alemania, y tuve un caso no voy a aclararlo porque llevaría demasiado tiempo, donde lo viví desde el cuerpo, y años más tarde, cuando llegué a las constelaciones familiares, se me ocurrió, se lo pregunté a Bert Hellinger, que es el creador con el que yo me formé, el creador de esta forma de terapia de constelaciones familiares, y le dije, Bert, ¿este caso que yo tuve puede tener que ver con esto? Dice, pues claro, ahí se marginó al padre de una chica y eso puso en marcha toda esta cadena de procesos a través de varias generaciones. Y entonces yo me di cuenta en ese momento de que genética del cuerpo y genética del alma están la una al servicio de la otra. Es mi conclusión. Muy bien. Sí. Guadalupe. Respecto a la memoria histórica que ha hablado usted de la guerra, en mi pueblo, en Huelva, un pueblo de Huelva, de la Sierra, determinadas personas escuchan gritos, ¿no? Yo pienso que puede ser de personas que han sido asesinadas, pero ¿por qué unas personas la escuchan y otras no? En este caso lo he escuchado mi cuñado y yo 2 años seguidos, y luego han ido más personas en esas fechas, en agosto, y es un día antes de la romería, ¿no? Y no me sorprendió, porque yo era pequeña, iba con mi cuñado, íbamos a la típica romería el día antes y tal, y chillío, pero de personas agonía. ¿Por qué lo escuchamos nosotros dos y otras personas no? Mi alma está preparada, o mi espíritu y de mi cuñado, y de otras personas no lo escuchan. ¿Eso cómo es? Sí. Estás tocando el tema de la mediumnidad de una persona, cuando una persona tiene capacidades mediales y cuando no. Yo estoy plenamente convencido de que todos somos mediums, si conectáramos y supiéramos conectar con otras dimensiones, si nos diéramos cuenta de que no estamos desconectados, sino que estamos conectados con otras dimensiones. Si yo te hablo de mí mismo, yo de pequeñito, de niño pequeño, yo cuando se me acercaba gente, a unos les veía, a otros 2 detrás, a otros les veía figuras amenazantes, unos me daban miedo, otros decían, ¡ay, qué bonita esta persona! Y me acercaba y le veía colorines alrededor, veía el aura de las personas de niño. Cuando nunca se lo dije a nadie, afortunadamente, nunca eso lo guardé, fue un secreto muy bien guardado para mí. Cuando llegué a la pubertad, yo estoy cansado de ver esto, cuando tengo 12 años, y lo dejé de ver. Y cuando a muchos años más tarde retomé mi conexión con el mundo espiritual y empecé a abandonar la medicina material y a meterme en lo otro, me di cuenta de que si quiero puedo ver algo.
pero prefiero no verlo todavía. Y ese es el tema. Si yo tengo miedo a lo que pueda ver, nunca lo voy a escuchar ni lo voy a ver. Si yo me abro a que eso no es ninguna amenaza para mí y que incluso puedo servir de ayuda, porque estos gritos que se escuchan habría que preguntar, ¿qué queréis decir? ¿Qué puedo hacer por vosotros? Hay mucho miedo. Ese es el tema. El humano tiene mucho miedo. Ese es el tema. Y si yo eso lo veo como una amenaza, me creo que son, como me ha dicho, se ha visto en muchas películas, demonios que vienen a hacerme daño, pues voy a cortar totalmente esa fuente de conexión que pueda tener, que existe, completamente seguro. Existe completamente seguro, porque yo cuando me dejo llevar también recibo canalizaciones. De pronto escucho una voz que me habla y sé que es mi guía espiritual y hablo con él y dialogo y qué quiere y qué estoy haciendo, puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Y recibo respuestas, pero si me abro. Por eso. Y con los animales exactamente igual también, te puedes abrir al alma de los animales, ¿no? Claro. Y te pueden hablar. Los animales tienen esa conexión de una forma Cuidado muy que no natural. tiene micrófono, ¿eh? Cuidado que no tiene micrófono. No, Que- sigue. Que los animales, de forma totalmente natural, sobre todo perros y gatos, y otros también naturalmente, pero tenemos más contacto con esos dos animales como animales domésticos, tienen esa conexión de una forma totalmente natural. Cuando tú ves que un perro se va a una esquina, se le ponen las orejas tiesas y se queda allí mirando y no hay nada en esa esquina, ese animal está viendo algo. Y los que queráis leer algo sobre esto, os aconsejo un libro que se llama De perros y gatos que saben cuando sus amos están en camino, de Rupert Sheldrake. Es precioso el libro. Ahí habla de los campos mórficos y de las conexiones que tenemos nosotros a nivel colectivo. Que nos creemos que estamos aislados, que yo soy yo, que tú eres tú y que tú eres tú, y estamos todos interconectados. Muy bien, Sí. muy bien. Servando. Manolo, he querido entender que muchas de las enfermedades, o casi todas las enfermedades, son debidas a efectos emocionales. Y esas emociones que para que sea o produzca una enfermedad no deben ser buenas emociones, me imagino, sino todo lo contrario, tienen una retrospección. E inclusive pueden venir de antepasados. Y eso precisamente es lo que se trata en las terapias que tú haces. Sí, exactamente. Nosotros intentamos ver, primero, a través de una constelación familiar. Yo nunca le negaría la medicina convencional. Yo digo, tenemos que ir mano a mano. Tú vas con tu medicina convencional y vamos a ver si aquí encontramos algo más, ¿no? Entonces, yo lo primero es ver un análisis de su vida. ¿Estás contento con lo que haces? ¿Tienes problemas? ¿Te gusta tu profesión? ¿Cuáles son tus sentimientos? Hay veces que dicen, pues yo tengo una tristeza, pues yo tengo no sé qué, y trabajamos con ello. Y en las constelaciones familiares vamos a ver si puede ser, ese sería un caso como el que yo te he dicho, el de las emociones que llevan a enfermedad, que las tenemos bastante bien catalogadas. Sabemos, por ejemplo, que la tristeza y la depresión se va al hígado, sabemos, por ejemplo, que la tensión se va a la cabeza, y lo tenemos bastante bien catalogado ya, qué emociones llevan a qué enfermedades. Y ahí se los podéis leer en internet, si ponéis emociones y enfermedades, vais a tener, porque ya hay bastante experiencia con eso. Y a través de las constelaciones familiares podemos ver qué es lo que pasa a nivel del espíritu, si ese espíritu está representando a alguien del sistema familiar o está llamando la atención sobre alguien del sistema familiar. En esos campos nos movemos. Muy bien. Bueno, pues Manolo, de tiempo estamos bien, ¿vale? Es que los que mandan aquí, como mandan. Manolo, tenemos que seguir profundizando en esos descubrimientos que tú vas haciendo a través de la evolución de la que tú te encuentras, que son interesantes darle al programa para difundirlo, porque nosotros afortunadamente llegamos a un público que está esperando tener conocimiento. Y después, Manolo, agradecerte que hayas estado con nosotros aquí hoy. Las gracias las doy yo, estoy muy contento de volver aquí otra vez. Y si quieres que otro programa hablemos de constelaciones, me llamas cuando quieras. Pues por ahí nos vamos a andar. Y a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, pues darle las gracias por haber estado con nosotros aquí colaborando, y que, bueno, decirle también a nuestros oyentes y nuestros televidentes que estos programas son posibles porque están aquí nuestros queridos amigos
Israel Jiménez y Juan Prieto, que son los que llevan todo el tema del sonido y de la imagen. Y los que quieran conectar con nosotros la semana próxima, tal como han conectado hoy, pueden conectar con nosotros y allí estaremos con ideas nuevas, seguramente siempre, esperando que nuestros oyentes, nuestros televidentes recojan el trabajo que hemos hecho. Hasta entonces nos despedimos, si Dios quiere.